¿Cómo es que si tus papás estaban en Tijuana, tú naciste en el Fresno? Mi mamá se cruzó la frontera ilegalmente cuando estaba embarazada de mí. Tenía 8 meses y medio. Ella se cruzó con la intención de que yo naciera en Estados Unidos. Ella quería que yo tuviera esa oportunidad y ella creía que si era en Estados Unidos iba a ser mucho mejor. Yo crecí en una casa de madera. El baño era de pozo. Las escaleras eran de llantas. Ese era mi vecindario. Y de repente a los 15 años quedo embarazada. Y yo decidí abandonar la escuela. ¿Por qué quedaste embarazada a los 15 años? En mi familia no se habla del tema del sexo, nunca se ha hablado de ese tema y eventualmente pues quedé embarazada. Regresé con el papá de mi hijo, vivimos juntos, empezó la violencia doméstica, él me golpeaba, me humillaba. Una noche me forzó a mí y a mi bebé de 9 meses a dormir afuera de la casa. ¿Cómo fue la prepa siendo mamá soltera? Bueno, yo juntaba botes. Aquí en Estados Unidos cuando tú juntas botes los reciclas y te agarras un dinerito. Fue difícil, pero cuando tienes una razón para hacer algo, las cosas cambian. Ya no te aferras a lo difícil que es, sino que quieres sobrevivir y sacar a tu hijo adelante. Yo cargaba a mi bebé y para mí mi enfoque era sacarlo adelante. Yo lo miraba y le decía, papi, algún día voy a hacer que te sientas orgulloso de mí. Para mí la vergüenza y el cansancio no existían y voy a regresar. Regresé a la universidad y a la chica que habían descalificado en el 2017 la habían elegido como la oradora principal para dar el discurso de graduación. En el 2019 se viralizaron las fotografías de una joven hispana, vestida de toga y birrete en un campo de cultivo, junto a su madre y padre. Erika es la orgullosa hija de trabajadores agrícolas migrantes y su historia recibió reconocimiento global en 2019 cuando sus fotos de graduación se volvieron virales, apareciendo en medios de todo el mundo como CNN y Yahoo News. Erika es autora del libro Cosechando Sueños, donde narra su inspiradora historia de superación. Además ha sido reconocida con numerosos premios como el International Latino Book Award y el Latino Books into Movies Award. En este episodio hablamos de cómo es llegar a Estados Unidos siendo migrante, cómo fue quedarse embarazada a los 15 años, cómo ella recolectaba botes en la basura para venderlos y ganar dinero, y el querer estudiar y terminar una carrera a pesar de tener todo en contra. Una gran historia que te va a inspirar, vale mucho la pena. Recuerden activar la campanita y suscribirse. Comenzamos. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Estamos muy emocionados y contentos por la persona que hoy vamos a entrevistar. Pero antes de iniciar, quiero darle las gracias por compartir cada uno de los episodios, por darle like, por suscribirse, por poner un comentario y por hacer que este proyecto siga creciendo. Este proyecto sinergético es gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida a Sinergéticos. Gracias por darte la vuelta, por venir. Es un verdadero placer. Sin haberte entrevistado, con haber escuchado tu testimonio, tu historia en la investigación, me siento muy afortunado de tenerte aquí en Sinergéticos. Muchas gracias, Jorge. Primero que nada, gracias a ti por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en Sinergéticos. ¿Eres originaria de Tijuana? Bueno, yo nací en Fresno, pero crecí en Tijuana. ¿Sí? ¿Tus orígenes son de Tijuana? Mis padres son de Oaxaca. Ok. Sí, mis padres son de Oaxaca, pero mi papá tenía como 5 años cuando su familia llegó a Tijuana. Él creció toda su vida en Tijuana. ¿Toda su vida en Tijuana? Toda su vida en Tijuana, sí. ¿Y hasta cuántos años estuviste en Tijuana? Hasta los 13 años. ¿13 años? Sí. Yo era muy pequeña. Yo era una bebé cuando mi mamá la deportaron. Así que yo crecí en Tijuana, en la Colonia Obrera. Y ahí estuve hasta los 13 años. ¿Cómo es que si tus papás estaban en Tijuana, tú naciste en el Fresno? Mi mamá se cruzó la frontera ilegalmente cuando estaba embarazada de mí. Tenía 8 meses y medio. Ella se cruzó con la intención de que yo naciera en Estados Unidos. Pero poco tiempo después de que yo nací, la deportaron y toda la familia se regresó a Tijuana. ¿Por qué tu mamá tenía la intención de que tú nacieras en Estados Unidos? Ella tenía el sueño de que yo estudiara. Ella quería que mi hermano, como mi hermano había nacido en Estados Unidos, ella quería que yo también naciera en Estados Unidos y que tuviéramos las mismas oportunidades. Así que ella decía, si mi hijo que nació en Estados Unidos, Erika también va a nacer en Estados Unidos. ¿Le has preguntado a tu mamá hoy en esta época reciente por qué tenía esas ideas de que si nacías tú en Estados Unidos ibas a tener mejor futuro? Sí, le he preguntado mucho. Incluso mi mamá me contó esa historia por primera vez cuando yo quedé embarazada a los 15 años. Me lo contó como de una manera reprochándomela.
Pero ella me dice que como mi mamá y mi papá no tuvieron la oportunidad de estudiar, no saben leer o escribir, ella quería que yo tuviera esa oportunidad y ella creía que si era en Estados Unidos iba a ser mucho mejor. Cruzarse la frontera prácticamente a punto Sí. de dar a luz. ¿Y por qué se cruzó la frontera? Me refiero a la parte física. ¿No le importó? ¿Qué te cuenta? Bueno, mi mamá me dice que ella quería que yo naciera en Estados Unidos y ya lo había intentado muchas veces, más de 8 veces. Iba pasando el tiempo y ella no se dio por vencida hasta que lo logró. Y mi mamá es una de las mujeres más determinadas que yo haya conocido en mi vida y es por eso que ella lo intentó muchas veces hasta lograrlo. Durante tu infancia, durante tu niñez, ¿tú venías a estudiar a Estados Unidos o cómo fue esa parte de cruzarse? Cuando yo cumplí 13 años, venimos a la ciudad de Oceanside permanentemente y empezamos a estudiar en Estados Unidos. Pero antes de hacer eso, cruzábamos la frontera a diario y eso lo hicimos como por 1 año y medio, ya que en ese entonces era fácil cruzar a diario. Pero después de septiembre 11, las líneas prácticamente se cerraron, ya no era fácil cruzar. Y es cuando mis papás tomaron esa decisión de que íbamos a venir a Estados Unidos. Rentaron un apartamento pequeño de 2 cuartos, el cual compartíamos con 12 personas. Yo crecí en un vecindario donde habían muchos pandilleros, madres adolescentes. La mayoría de las personas que yo miraba a mi alrededor eran trabajadores campesinos. Yo llegué a un lugar donde para mí Estados Unidos era un lugar ya extraño porque yo crecí en Tijuana, yo estaba acostumbrada a Tijuana. Yo me quería regresar a Tijuana, pero venir a Estados Unidos, no saber hablar el lenguaje, no saber hablar inglés, batallar mucho con la escuela. Ahora mis papás ya no los miraba porque trabajaban 6, 7 días a la semana y de repente a los 15 años quedo embarazada y yo decidí abandonar la escuela. ¿Por qué quedaste embarazada a los 15 años? Bueno, yo pienso que en ese entonces era el querer tener esa atención. Cuando yo miraba que mis amigas tenían novio, yo decía, pues yo también puedo. Y es como que tú empiezas a rodearte de personas que están haciendo algo y tú quieres también. Siempre he sido una muchacha muy curiosa. Y es así como que, yo también voy a tener novio. Conocí al papá de mi hijo. Él era una persona popular, era una persona que llamaba mucho la atención, era una persona que hacía a todo mundo reír y pues para mí se me hizo como quien dice, pues voy a ser su novia de él, si me está pidiendo que sea su novia, pues voy a ser su novia. Sí. Y se me hizo fácil por la atención que él me estaba dando y la atención que yo no tenía en casa. Y al no saber, en mi familia no se habla del tema del sexo, nunca se ha hablado de ese tema y eventualmente pues quedé embarazada. Sí. ¿Para ti qué significa el concepto ir al otro lado? Ir al otro lado. Yo recuerdo que cuando cruzábamos la frontera a diario, escuchábamos a un locutor y ese locutor siempre decía que venimos a Estados Unidos a triunfar y nosotros lo repetíamos como una frase que siempre decíamos a diario. Y yo decía, ir al otro lado significa ir a triunfar, significa que en aquel lado hay muchas oportunidades. Eso es lo que mis papás también nos decían. Aquí en Estados Unidos hay muchas oportunidades y eso para mí siempre significó un lugar de oportunidades. ¿Por qué tus papás toman la decisión de cuando tienes 8 años quemar naves y venirse a vivir a Estados Unidos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Arreglaron papeles? ¿No tenían papeles? ¿Cómo fue? Bueno, mi papá trabajó en el campo. En el 88 se pasó una ley donde a los trabajadores agrícolas campesinos se les dio esa oportunidad de arreglar papeles, pero mi mamá no tuvo la oportunidad. ¿La amnistía? La amnistía. Mi papá recibió la amnistía, pero mi mamá no. Okay. Y es por eso que cuando a mi mamá la deportaron, yo recuerdo esa imagen de mi papá. Bueno, no la recuerdo, pero él me la cuenta, donde me dice que literalmente ese día que deportaron a mi mamá dejaron todo, el apartamento lleno de muebles y mi papá se regresó a Tijuana y ahí empezamos a vivir en Tijuana. Mi mamá no tenía documentos, entonces mi papá contrató a un abogado, pero la espera para que mi mamá recibiera sus documentos tardó más de 10 años. Okay. Y es por eso que yo crecí en Tijuana. ¿Cómo recuerdas Tijuana? Para mí Tijuana es un lugar muy bonito, a mí me encanta, apenas estuve ahí el fin de semana.
Yo crecí en una casa de madera. Cuando llovía se llenaba un charco de agua, parecía un río. El baño era de pozo, las escaleras eran de llantas. Ese era mi vecindario, pero para mí fue una infancia muy bonita porque todos los niños alrededor de mí estaban creciendo de la misma manera. Sí. Yo recuerdo jugar con la tierra, hacer caminitos. Era muy divertido, era muy bonito porque éramos libres. Y así recuerdo Tijuana, un lugar donde podía yo ser libre. ¿En qué momento te volviste consciente de que tu familia era pobre? Cuando llegué a Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos, primero que nada, vivir de una manera donde antes éramos nada más nosotros 5 y de repente ahora éramos 12 y el apartamento estaba lleno de personas que yo no conocía. Sí. Y después ir a la escuela y que las niñas empiecen a burlarse de la ropa que yo tenía puesta, decir, oh, mira, Iván, mira, te diste cuenta que otra vez trajo los mismos pantalones. En ese momento te das cuenta que tú estás del lado pobre. Te das cuenta, aquí en Estados Unidos se celebra Halloween y cuando vas a pedir dulces, yo recuerdo que dicen, vamos a pedir dulces en el vecindario que está bonito porque aquí no dan dulces. Y entonces te das cuenta que hay un contraste de donde tú vives a lo que es bueno. Y en ese entonces yo me di cuenta que yo era pobre cuando empecé a compararme con otras personas, cuando pude tener ese contraste y mirar que hay otras personas que tenían mucho más que yo. ¿Qué significa ir a la escuela en Estados Unidos cuando vienes del contexto que tú tenías? Al principio sientes mucha confusión y después cuando tú llegas a Estados Unidos como adolescente y no sabes hablar inglés, te ponen en un grupo donde están otros estudiantes como tú que tampoco no saben hablar inglés. Te llenas de esas personas, haces amistades con personas que tienen el mismo historial que tú y te aíslas en ese grupo donde dices, este es mi grupo y aquí pertenezco yo. Y además de eso, en ese entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, los maestros nunca nos hablaron a nosotros de que tú puedes ir a la universidad o tú puedes tener una carrera. Literalmente nos tenían en el salón, nos ponían una película y nos tenían entretenidos nada más para que el tiempo pasara. Nadie nos dijo que había algo más fuera de ese contexto. Y para mí, llegar a una escuela en Estados Unidos donde no miran potencial en ti, donde no te dicen tú puedes lograr algo, para mí la escuela era simplemente un lugar donde, como una guardería, donde nada más ibas tú y te sentabas, todos hacían travesuras, desmadres y no te decía nada. Así era, y poco a poco miraba cómo mis compañeras de clases se iban retirando de la escuela, decían yo ya me voy a salir, voy a trabajar y nadie los trataba de detener y así. Era nada más mirar que éramos como personas que no nos miraban, no vistos, como que no se invertía en nosotros. Sí. ¿Cómo resumirías tu vida en la escuela mientras eras niña? Yo lo recuerdo que es cuando tú eres adolescente, quieres nada más pertenecer, quieres ser parte de un grupo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, eso era lo que yo quería, solamente pertenecer. Eso era todo, así lo recuerdo. ¿Qué querías ser de grande? No tenía ninguna ambición. Okay. Yo te cuento, cuando yo estaba en la escuela, a mí no me gustaba la escuela. Yo tenía a mis compañeras de clase y yo les decía, vamos a pinteárnoslas. Y me decían ellas, ¿pero cómo? Y yo le digo, nos saltamos esa barda. Entonces yo me las llevaba conmigo y las animaba a que se atrevieran a saltarse la barda conmigo y nos íbamos a las tiendas. Sí. En ese entonces nunca miré ningún punto de ir a la escuela. No me gustaba la escuela, pero todo cambió cuando mi hijo nació. Es así como que en el momento que yo me enteré que estaba embarazada, me di cuenta que alguien más iba a depender de mí. Y pues eso es lo que yo recuerdo. ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo lo tomó tu familia? 15 años embarazada. ¿Tu mamá pidiendo un mejor futuro para ti se sintió traicionada, decepcionada? ¿Cómo fue todo ese contexto? Cuando yo quedé embarazada, pues yo tenía mucho miedo. En ese entonces yo ya había terminado mi relación con el papá de mi hijo. Él era una persona que era drogadicto y para mí era
muy difícil decírselo a mis padres, pero eventualmente mi mamá se enteró. Y cuando mi mamá se enteró, mirar la decepción en su cara fue una de las cosas que no se me olvidan. Cuando yo le dije a mi mamá que estaba embarazada, es cuando ella me contó esa historia de que cruzó la frontera arriesgando su vida de ella y la mía para que yo pudiera tener una mejor vida. Y me dijo, echaste a perder tu futuro, no valió la pena el sacrificio que hice por ti. Y además de eso, que la familia se entere que tú estás embarazada. Mis primas ya no podían hablar conmigo. Yo recuerdo que una amiga estaba conmigo en la casa y mi amiga estaba teniendo una conversación con su mamá. Su mamá le llamó al teléfono de mi casa y yo escuché a su mamá gritándole, te dije que no quiero que te juntes con Erika. Ella es una mala influencia, es una mala persona. Y yo recuerdo a la mamá de mi amiga gritándole eso. Y después que tu prima te diga que no se puede juntar contigo, que tu mamá te diga que está decepcionada de ti y que de alguna manera te sientas como un fracaso total. Así me sentí cuando supe que estaba embarazada. Me sentí como que si había defraudado a todo mundo y me sentí como un fracaso. ¿Cómo trabajaste ese fracaso? Por mucho tiempo lo acepté. Por mucho tiempo dije, soy un fracaso. Mi autoestima empezó a bajar. Okay. Regresé con el papá de mi hijo. Vivimos juntos. Empezó la violencia doméstica, las humillaciones. Él siempre me decía cosas para que mi autoestima se siguiera bajando. Y sí, logró hacer que mi autoestima se bajara hasta los suelos. Él me golpeaba, me humillaba y una noche me forzó a mí y a mi bebé de 9 meses a dormir afuera de la casa. Y creo que ese fue un momento donde toqué fondo, porque estar afuera de la casa en un tiempo de invierno, donde tú estás tocando la puerta y rogándole a esta persona que te abra la puerta porque tienes a tu bebé. Y decía, por lo menos deja que mi hijo se duerma dentro de la casa, pero él no abrió la puerta. Y en ese momento de desesperación es el momento donde mi vida tomó otro rumbo, porque cuando yo estaba fuera de la casa, recordé una memoria de cuando mi mamá me había llevado a trabajar en el campo de tomates y cuando yo me empecé a quejar de las largas horas de trabajo, mi madre me respondió, esta es nuestra vida porque no tuvimos la oportunidad de estudiar. Si tú quieres una mejor vida, tienes que estudiar. Y en ese momento yo le prometí a mi hijo que iba a regresar a terminar mi preparatoria. ¿Por qué te sacaron de la casa? ¿Qué hiciste para que te sacaran en el invierno a ti y a tu hijo? Bueno, es que siempre habían peleas entre él y yo, pero yo recuerdo que en esa ocasión en especial yo me quería ir. Así que yo estaba planeando irme. Puse toda mi ropa en una bolsa, estaba acomodando a mi bebé y yo me quería ir. Y cuando él llegó, me dijo, si realmente te quieres ir, lárgate. Pero agarró mi bolsa y mis cosas y las aventó adentro de la casa y a mí me dejó afuera. Y pues si yo me hubiera querido ir porque yo planeaba tomar un autobús y de alguna manera buscar la manera de regresar a Tijuana, sí. Pero no, sin documentos y sin dinero no iba a poder llegar a ningún lado. ¿Por qué decidiste regresar con él si sabías que era drogadicto? Por mucho tiempo traté de ayudarlo. Yo creo que el hecho de que él es el papá de mi hijo, en ese entonces yo no quería dejar a mi hijo sin papá. Y me aferré mucho a esa relación porque yo creía que yo lo podía rescatar. De alguna manera yo creía que yo lo podía ayudar. Yo lo metía a centros de rehabilitación. Yo me acuerdo que yo me sentaba fuera del centro de rehabilitación con mi bebé esperándolo, sin saber que él se salió y se fue a drogar y después se regresaba. Y ahí estaba yo. Yo creía que, yo pensaba que él iba a cambiar, que el amor que él sentía por su hijo iba a ser más grande que su adicción con las drogas. Y de alguna manera yo estaba aferrada a esa idea de que él iba a cambiar. Además de eso, cuando tú pasas por violencia doméstica, tu agresor siempre te pide disculpas y te dice las cosas van a cambiar, dame una oportunidad, y yo siempre le daba esa oportunidad. Y creo que el problema más grande era de que yo creía que lo podía rescatar. Querías hacerla de salvadora. Sí,
Sí. Creo que ese es uno de mis problemas más grandes, Jorge, porque nosotros, bueno, en mi caso, a mí me gusta ayudar a las personas. Esa es mi naturaleza. Y el querer ayudar a las personas me ha traído muchos problemas en el pasado, cuando no he sabido identificar que tú no puedes rescatar a una persona que no está dispuesto o dispuesta a participar en su propio rescate. Tomas un punto de no retorno, te sacan una noche con frío, te acuerdas de lo que te dijo tu mamá, esto es lo que nos tocó, nosotros no estudiamos y prometes regresar a high school. Sí. ¿Cómo fue ese regreso? Siendo mamá, joven, sin dinero. ¿Qué hiciste? Bueno, yo juntaba botes. Aquí en Estados Unidos, cuando tú juntas botes, los reciclas y te agarras un dinerito. Entonces, yo empecé a juntar botes, los vendí y con ese dinero yo agarré un autobús y fui en busca de una escuela. Cuando yo llegué en una escuela, la secretaria me dijo, ¿dónde están tus papás? Me preguntó, ¿dónde están tus papás? Sí. Y yo le dije a la secretaria, mis papás están en Tijuana. Y me dijo, ya no te vamos a poder inscribir en la escuela hasta que estén tus papás aquí. Mientras yo hablaba con la secretaria, la recepcionista, noté que estaba una mamá hispana que se iba saliendo del área de la oficina. Y sin pensarlo 2 veces, salí hacia afuera y como con una desesperación le dije, ¿le puede decir a la recepcionista que usted es mi mamá? Y ella se miraba muy confundida. Entonces, como que se quería dar la vuelta y yo insistí. Agarré a mi bebito que lo tenía en una carriola y se lo enseñé y dije, por favor, lo estoy haciendo por mi hijo. Le estaba rogando. Y la señora se compadeció, entró de regreso a la recepción conmigo. Y es curioso porque apenas la recepcionista la había visto y miró que fui detrás de ella. Y la recepcionista pretendió que ella no sabía nada, le dio los documentos, me inscribieron en la escuela. Y así empecé la preparatoria. Sí. ¿Cómo fue la prepa siendo mamá soltera? Fue difícil, pero cuando tienes una razón para hacer algo, las cosas cambian. Ya no te aferras en lo difícil que es, sino que quieres sobrevivir y sacar a tu hijo adelante. Y eso fue lo que para mí no me enfoqué mucho en lo difícil que era, sino que me enfoqué en que si yo llegara a recibir lo que se dice aquí, high school diploma, mi certificado de preparatoria, yo iba a poder conseguir un trabajo como cajera en una tienda, iba a poder darle una mejor vida a mi hijo. Así que mi enfoque era en la meta y no en el proceso, pero ser mamá, tener 16 años, tener un bebito que depende de ti y estar tratando de terminar tu preparatoria, es difícil, pero ahí es donde tu vida empieza a cambiar porque en la preparatoria conocí a mi maestro de high school, Mr. Lee, y fue la primera persona que miró algo en mí que nadie lo había visto. Y él me dijo, en el último semestre de la high school, me dijo, señorita Erika, ¿usted está planeando ir a la universidad? Y yo le pregunté, Mr. Lee, ¿alguien como yo puede ir a la universidad? Y ahí es donde, al terminar la preparatoria, yo ya tenía otra nueva meta, voy a ir a la universidad. Y es así. ¿Juntabas botes? Sí. ¿Te da vergüenza juntar botes? No. Yo cargaba a mi bebé. Y para mí mi enfoque era sacarlo adelante. Yo lo miraba y le decía, papi, mami va a regresar a la escuela. Algún día voy a hacer que te sientas orgulloso de mí. Yo te voy a sacar adelante, voy a ser tu mamá y tu papá. Me aferré mucho a esa obsesión de sacarla adelante, que para mí la vergüenza y el cansancio no existía. No me daba vergüenza. Sí. ¿Qué le dirías a todas las personas que tienen un trabajo que se avergüenzan de su trabajo? Si se avergüenzan de su trabajo, entonces que busquen otro o que agarren las habilidades que se requiere para encontrar un mejor trabajo. Pero mientras sea un trabajo honrado, no hay nada de qué avergonzarse. Eso es lo que yo les diría. Tu maestro en la universidad te dice, tienes la posibilidad de estudiar, usted piensa ir a la universidad, y tu primera pregunta fue, hago mucha empatía, hago mucho puente con tu historia, porque en mi familia nadie estudió, yo fui el primero. Uh-huh. Y cuando pasó por mi mente el querer ir a la universidad, a mí me dijo mi familia, sí, eso no te toca.
Eso no está en tus estrellas, eso no es para nosotros. Sí. Ubícate en tu realidad. El dinero no crece en los árboles, deja de soñar, pon los pies en la tierra. Cuando tu maestro te dijo eso, mientras tú estabas hablando, yo me fui a ese momento cuando me dijeron que no. ¿Por qué sí? O sea, ¿por qué si aparentemente en tu familia no había nadie? ¿Por qué? ¿Fue suerte? ¿Fue un ángel de la guardia? ¿Crees en los ángeles? ¿Crees que has tenido suerte? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que fue un ángel de la guardia. Yo, en uno de los capítulos de mi libro, pongo ángeles en mi camino. Cada persona que se presentó a ayudarme es un ángel en mi camino y eso fue lo que fue mi maestro para mí. Pero para darte un poquito más de contexto, yo vengo de una familia muy machista. Yo crecí escuchando a mi abuelo tener discusiones con mi papá, donde mi abuelo le decía a mi papá, ¿por qué permites que Erika y Susi, mi hermana, vayan a la escuela si son mujeres? Yo tenía 9 años y todo ese tiempo crecer en una cultura machista y mirar que toda la atención se va hacia mi hermano y mi hermano ha sido siempre más inteligente que yo. Siempre para mí fue como que la escuela no es para mí. Y cuando mi maestro me dice eso, lo miro como una posibilidad, más cuando tú entras a la universidad y ya estás ahí, te sientes como un impostor. Yo me sentía como una impostora. Y para mí era difícil creer que sí iba a lograr completarlo, pero yo dije, bueno, lo voy a intentar. Yo reprobaba mis clases 2 veces y la pasaba hasta la 3ª vez, pero la seguía retomando y retomando. Y estar en la universidad para mí significaba que algún día iba a conseguir un mejor trabajo, que algún día iba a tener un mejor futuro. Fue en la universidad que conocí a mi consejera de escuela, Candelaria. Candelaria es la primera mujer latina que yo conocí en una posición alta y fue la primera vez que me atreví a soñar en grande, donde dije, yo quiero ser como Candelaria, yo quiero ser consejera de escuela y ese era mi sueño. Ahora tenía yo un sueño más grande de que algún día yo voy a ser consejera de escuela y voy a motivar a otros estudiantes a que continúen con su educación. Así que conocer a Candelaria cambió totalmente mi vida porque no solamente me inspiró, pero ella me ayudó, me enseñó a cómo planear mis metas. Ella me enseñó sobre la visualización y hacíamos actividades en su clase de ella porque era consejera de escuela, pero también daba una clase de consejería. Y en una de sus clases ella nos pidió que escribiéramos nuestras metas, pero que también las visualizáramos. Y la primera vez que yo hice esa actividad, yo me visualicé graduándome de la universidad. Yo me visualicé teniendo una carrera y hablando con estudiantes como en un salón. Y una vez que lo ves, ya no lo puedes quitar de tu mente. Y eso es algo que ella me enseñó y hasta la fecha lo he usado. Aprendí a planear mis días, aprendí sobre ya no ser una víctima y tomar responsabilidad de mi vida. Todo eso me lo enseñó ella. Y eso es lo que totalmente cambió mi vida. Sí. ¿Cómo superaste las creencias limitantes de tu familia como mujer? Yo vengo de una familia similar a la tuya, de mi ascendencia por parte de mi papá. No le voy a meter dinero bueno al malo porque es mujer. Sí. Las mujeres no pueden ir a la escuela porque van a terminar como escopeta de rancho cargadas y atrás de la puerta. Sí. O una frase que yo la llegué a escuchar muy fuerte. ¿Para qué meterle dinero a una mujer si a final de cuentas va a terminar sentada en la mazacuata? Eso era lo que decía mi abuelo. Era lo que le decía mi abuelo a mi papá. Ser mujer, ser la primera mujer en obtener una educación formal y después ir a la universidad, es como que tú sientes esa responsabilidad de cambiar o de hacer algo que cambie el lineaje de tu familia. Ya lo sientes como una responsabilidad, pero yo pienso que lo que quedó más marcado en mí fue crecer y mirar a mi abuela ser la mujer más submisa que haya conocido. Aceptó golpes, aceptó maltratos porque no tuvo otra opción. Y en el hecho de su muerte de ella, cuando estaba a punto de morir, yo recuerdo estar acostada al lado de mi abuela, estaba acariciando su pelo blanco y me atreví a preguntarle y le dije, abuela, ¿usted cree que yo hice mal al dejar a mi hijo sin papá? Y mi abuela me respondió, ojalá yo hubiera sido igual de valiente que tú. Y el simple hecho de decir, ojalá yo hubiera sido igual de valiente que tú,
me di cuenta que mi abuela me miraba como alguien valiente. Y dije, mi abuela no tuvo otra opción, yo sí la tengo. Mi papá no tuvo la opción de estudiar, yo sí la tengo. Mi mamá no la tuvo, yo sí la tengo. Así que para mí se volvió una responsabilidad muy grande el continuar y el no darme por vencida. Tú sufriste violencia doméstica, golpes de tu pareja. Hay personas que en este momento sufren violencia doméstica, pero deciden quedarse. ¿Qué les dices? Yo les digo a ellas que es muy importante primero crecer el amor propio en nosotras mismas, que estar en una relación abusiva no es vida. Que si tú quieres una mejor vida, tienes que estar dispuesta a dejar esa relación abusiva y que eres capaz de salir adelante. Eso es lo que yo les quiero decir y es por eso que yo comparto mi historia, porque quiero que ellas miren que sí hay algo mejor fuera de esa relación. Pero es algo que es muy importante entender, es de que cuando una mujer pasa por violencia doméstica y vienes de una cultura machista, es algo normal. Sí. Yo recuerdo contarle a mis familiares, mujeres, y decirles, esta persona me golpea, ayúdenme. Y la respuesta era, es el papá de tu hijo. Esa es la vida que te tocó, te tienes que aguantar. Esa es tu cruz. Esa es tu cruz. Y yo creo que cuando tú lo miras toda tu vida, yo no miré a mi papá golpear a mi mamá, pero yo miré a mi abuelo maltratar a mi abuela, yo miré a mis tíos maltratar a mis tías, yo miraba mucha violencia doméstica en el vecindario, que es algo que tú lo normalizas. Es por eso que es difícil salir de una relación así cuando lo ves toda tu vida como algo normal. Sí. Y creces en un entorno donde todas las mujeres a tu alrededor son mujeres que sacrifican todo, son mujeres sacrificadas. Y además de eso te dan el consejo de que no lo dejes. Yo recuerdo que muchas veces me decían, tú nunca vas a salir adelante como mamá soltera, no lo vas a lograr, quédate con él. Muchas veces me dijeron también que si yo dejaba al papá de mi hijo, que yo iba a ser mala madre, porque iba a dejar a mi hijo sin papá. Todas esas cosas me las estuvieron diciendo, pero ese momento que el papá de mi hijo me forzó a mí, a mi bebé, a salir afuera de la casa, yo me di cuenta que ya no se trataba solo de mí, que de alguna manera también iba a maltratar a mi hijo, porque no permitir que mi hijo duerma adentro en una noche fría, ya no me estaba maltratando solamente a mí, ya nos estaba maltratando a los dos. Y es por eso que yo creo que eso fue lo que me ayudó a tomar esa decisión. Pero yo puedo ver por qué para muchas mujeres es difícil. Es muy difícil porque cuando creces mirando eso es algo normal. ¿Cómo fue tu vida en la universidad? ¿Cómo entraste después de esa conversación con tu maestro? ¿Cómo diste ese paso? Bueno, dejé la relación abusiva, me regresé a vivir con mis papás y yo creo que el regalo más grande que mi mamá me dio es de que me dijo, no te voy a ayudar económicamente porque no podemos. Yo recuerdo esta imagen de que tenían un apartamento de un cuarto, el cual compartían con una pareja. Mi mamá me dio una cobija y una almohada. Yo tenía una mochila con 2 mudas de ropa y a mi bebé. Y me dio un espacio al lado de un sofá. Me dijo, aquí vas a dormir. Y empecé así, sin nada. Empezar en la universidad, un invierno, no tener ropa. Usaba yo unas sandalias de la tienda de $1 y recuerdo que así me fui a la escuela con mis sandalias. Yo tenía mi trenza, una trenza larga, tenía ropa que compré en la ropa de segunda y estar en la universidad, empezar en la universidad con el autoestima por los suelos, con ese trauma de haber pasado violencia doméstica. Yo me senté hasta la parte de atrás de la clase y yo sentía que no le hablaba a nadie. Yo era muy tímida. Yo sentía que yo no pertenecía ahí. Por mucho tiempo, todo el primer semestre, si no hubiera sido por Candelaria, yo creo que sí me hubiera salido. Porque yo decía, Mr. Lee era tan buena persona que me hizo creer que yo podía estar aquí, pero en realidad yo no pertenezco aquí porque ninguno de los estudiantes se miran como yo. Ellos tienen ropa bonita. Yo en invierno con chanclas y una trenza y con el autoestima por los suelos y sin saber hablar inglés, este no es mi lugar. Pero Candelaria me convenció que sí lo era. Sí. ¿Cómo le hiciste para entrar a la universidad? Bueno, aquí en Estados Unidos, cuando empiezas la universidad, los primeros 2 años, puedes ir a un colegio comunitario y el colegio comunitario es más económico y el gobierno te ayuda a pagar tus primeros 2 años.
Así es como yo empecé en un colegio comunitario. Ya después de que yo terminé el colegio comunitario es cuando vas a la universidad y saqué un préstamo para ir a agarrar mi licenciatura. Pero cuando yo terminé el colegio comunitario, en ese entonces mi hijo tenía 5 años y para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida porque todo estaba saliendo tal y cual yo lo había planeado, incluso hasta mejor. Me aceptaron en la universidad Cal State San Marcos. Agarré un préstamo para pagar mi licenciatura. Empecé mi primer semestre y en ese entonces fue cuando empecé a notar que algo estaba mal con mi hijo porque cada vez que él trataba de correr se caía. Hablaba como un niño de 2 años y de repente me dicen, llevo a mi hijo a un especialista y me dicen, tu hijo tiene parálisis cerebral. Y en ese momento como madre tú solamente quieres saber por qué. Yo le pregunté al especialista, ¿qué es lo que causa la parálisis cerebral? Me dio muchas explicaciones, pero en ese momento que me dijo daño durante el embarazo, yo sentí que mi mundo se derrumbó. En ese momento es como que si te agarran y te tiran al suelo y te quebras en 1000 pedazos. Descuidé totalmente mi primer semestre en la universidad, que eventualmente fui académicamente descalificada y empecé uno de los momentos más bajos de mi vida, una depresión. Ya no le hallaba sentido a la vida. Empecé a rodearme de personas tóxicas, empecé a tomar, empecé a autodestruirme y yo me culpaba a mí misma. Yo me decía, es mi culpa que mi hijo está así porque me debí de haber ido. No debí de haber regresado con esta persona, me debí de haber ido. Y el odio que yo sentía hacia mí y hacia esa persona era tan grande que yo no sabía cómo lidiar con esa sensación. Sí. Así que por los siguientes 2 años yo ya no estaba en la escuela. Ya había dejado de estudiar. Llevaba a mi hijo a su terapia física, a su terapia del habla. Y así, de repente una mañana, cuando yo estaba alistando a mi hijo para ir a la escuela, porque él iba en una escuela especial, yo le estaba amarrando sus agujetas y él empezó a acariciar mi pelo y me dice, mami, ¿ya tienes una carrera? Recuerda que todos los días tú me decías que un día ibas a tener una carrera, que íbamos a comprar una casa y que íbamos a tener un perrito. ¿Qué pasó, mamá? Fue la primera vez que escuché a mi hijo hablar tan claro que yo pensé que me lo estaba imaginando. Y en ese momento lo abracé y le dije, papi, mamá nada más tomó un break y voy a regresar. Y así fue. Regresé a la universidad, saqué otro préstamo y a la chica que habían descalificado en el 2017 la habían elegido como la oradora principal para dar el discurso de graduación. Y lo logré. Obtuve mi licenciatura. Una dueña de negocio escuchó mi historia y decidió pagar por mis estudios de maestría. ¿Qué significa esta foto? Esa foto significa mis inicios, mis orígenes, significa los sacrificios de mis padres, significa la memoria que yo tuve para regresar a la escuela y significa muchísimo para mí. ¿Qué significa el campo para ti? El campo es el lugar donde todo empezó. El campo es el trabajo que mis papás tuvieron toda su vida. El campo es el lugar donde yo trabajé. Es el inicio. El campo es como que el inicio de mi historia. Eso es lo que representa para mí. ¿Trabajaste en el campo? Sí, trabajé en el campo en el verano cuando tenía 13 años. Trabajé con mi mamá 2 temporadas y yo recuerdo que la razón por la que mi mamá me llevó es porque ella quería que nosotros supiéramos cómo ellos trabajan. Y es curioso porque la razón por la que me llevó es porque cuando las niñas se burlaban de mi ropa, yo un día fui y le dije a mi mamá, ¿por qué no me puedes comprar ropa? ¿Por qué tengo que usar la misma ropa? Y mi mamá me dijo, mija, el dinero no se gana fácil. Es muy difícil ganar dinero. Te voy a llevar en el verano para que tú trabajes y si tú te quieres comprar tu ropa, tú te la vas a comprar. Y es por eso que me tocó trabajar en el campo. ¿Es pesado? Es muy pesado. Es muy, muy pesado. Estar trabajando en el campo, donde te pega el sol directamente, donde tienes que estar agachada la mayor parte del tiempo,
el dolor que tú sientes en tu cuerpo al siguiente día, después de haber trabajado el primer día, es intolerable. Es como si te hubiera machucado un carro, si te hubiera atropellado un carro. Es muy difícil. Es muy difícil trabajar en el campo, sí. Y creo que el poder experimentar eso, pude yo ver por qué mi mamá se aferraba a que nosotros estudiáramos, porque mi mamá decía, mi sueño es verte trabajar en una oficina, mi sueño es verte trabajar en un lugar donde tú tengas aire, donde tú estés bien, ese es mi sueño. Tú no tienes la necesidad de trabajar de la manera que nosotros trabajamos, porque tú naciste aquí en Estados Unidos y puedes estudiar y puedes tener un mejor trabajo. Así que saber qué se siente trabajar como trabajaron mis papás te da ese contexto y esa idea, bueno, cuando yo era adolescente, de que si yo quería una mejor vida, el estudio era la única opción. Eso era lo que yo había visto en mi adolescencia. Sí. ¿Cómo fue la segunda vez que entraste a la universidad, que ahora sí terminaste, que diste este discurso? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, la segunda vez que yo regresé a la universidad, regresé más determinada que nunca y para mí darme por vencida ya no era una opción. Yo dije, yo lo voy a terminar porque lo voy a terminar. Dar el discurso de graduación fue algo increíble porque eso fue lo que cambió totalmente el rumbo de mi vida. Yo le tenía terror a hablar en público, pero yo tenía esa meta en mi mente de que yo quiero enseñarle a mi comunidad que si yo pude, también ellos pueden. Y de alguna manera yo tenía esa idea de que si yo daba el discurso de graduación, iban a poder mirar a una conferencista hispana por primera vez dar el discurso en la universidad. Eso era lo que yo quería, dar esa representación. Más, a mí no me escogieron por ser la mejor estudiante de esa generación, me escogieron porque yo fui a audicionar. Y es curioso porque mi ignorancia, yo no sabía que las únicas personas que audicionaban eran los que estudiaron comunicaciones. Y ahí voy, me paro en la fila a audicionar, me doy cuenta que soy la única mujer, otra vez, hispana, y estoy rodeada de hombres blancos americanos. Y de repente uno me pregunta, ¿qué vas a hacer con tu licenciatura en comunicaciones? Y yo le respondo, oh no, yo no estudié comunicaciones, yo estudié psicología. Sí. Y la sonrisa que esa persona hizo como que se le hizo gracioso. Y cuando me dijo él, ¿sabías que todas las personas que estamos aquí audicionando estudiamos comunicaciones? Yo sentí que mis manos me empezaron a temblar y mis piernas sentía que se querían colapsar. Pero ya nada más faltaba una persona más para que me tocara a mí audicionar. Y es ese momento donde te quieres salir de la fila y dices, me voy a salir, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo el ridículo. Ellos estudiaron comunicaciones. Cierro los ojos y recuerdo la voz de mi abuela diciéndome, ojalá yo hubiera sido igual de valiente que tú. Me armo de valor y me digo a mí misma, mira, quizás no te vayan a escoger, pero tú vas a audicionar. Con que lo hagas, con eso está bien. Audicioné. Por las siguientes 2 semanas, todos los estudiantes de comunicaciones audicionaron, todos los que quisieron audicionar. 2 semanas después recibo un correo electrónico donde me dice, felicidades, has sido elegida para dar el discurso de graduación. Y es así, ese fue mi regreso. A la chica que habían académicamente descalificado, ahora habían puesto su foto en la página principal de la universidad, hicieron un periódico con mi historia, di el discurso y esa dueña de negocio que leyó mi historia en ese periódico fue la que decidió pagar por mi maestría. ¿Cómo fue que se te ocurrió tomarte esta foto? ¿Cuál es la historia viral detrás de esta fotografía? Bueno, cuando esa dueña de negocio se ofreció a pagar por mi maestría, yo empecé mi maestría en la Universidad de San Diego State. Pasaron 2 años y una semana antes del día de mi graduación, yo me puse mi toga y mi birrete, entro al cuarto de mi mamá bien emocionada y le digo, mamá, ¿qué crees? Voy a recibir mi maestría. Y mi mamá, que es una mujer tan fuerte que yo nunca en mi niñez miré llorar, en ese momento se quebrantó y empezó a llorar. Y empezó a decirme, mija, todas esas horas trabajando en los campos, todos esos sacrificios, sí valieron la pena. Mi mamá empezó a llorar y yo empecé a llorar. Y algo tan hermoso de ese momento fue que mi mamá me dijo, discúlpame, sí valió la pena.
nos abrazamos, cosa que nunca hicimos en la infancia. Nosotros en mi familia no nos abrazamos. Y ese momento para mí fue simbólico porque mientras yo estaba abrazada con mi mamá, ella me decía, todos esos sacrificios de haber trabajado en el campo sí valieron la pena. Sí. Y en ese momento se vino esa imagen en mi mente donde yo dije, yo quiero hacer algo especial por mis padres, me quiero tomar mi foto de graduación en uno de los campos donde ellos trabajaron largas horas para poder darnos una educación. Y así fue la idea. Me tomé la foto se viralizó. Cuando me entrevistó la primera reportera, que era una reportera local, yo estaba que no me la podía creer. No puedo creer que voy a salir en las noticias locales. Mis padres me decían, hija, eres famosa, y bromeaban conmigo. Pero yo no sabía que 2 días después yo iba a estar en CNN, que Kamala Harris me iba a llamar. Yo no sabía que se iba a hacer no solo noticia nacional, pero internacional. Y desde ese entonces mi vida ya nunca ha sido la misma. Sí. El poder de la viralidad. Una fotografía. Sí. ¿Cómo estuvo que se viralizó? Bueno, se viralizó porque yo lo puse en un grupo donde hay mujeres latinas profesionales. Y cuando yo lo puse en ese grupo, en menos de 24 horas, en menos de 12 horas, ya tenía más de 2,000 likes. Ya lo habían compartido muchas veces. Y un noticiero local se interesó por entrevistarme. La foto se viralizó no por mis redes sociales, pero a través de esa página que se llama Latinas Think Big. Y en esa página habían muchas profesionales que empezaron a compartir mi foto y esas profesionales sí tenían muchos seguidores. Las noticias, los noticieros, no sé cómo le hacen las noticias, pero si tú sales en un noticiero, de repente miras que estás en otro noticiero local, de repente te empiezan a contactar muchos noticieros. Y algo que se me hace interesante es de que en ese entonces yo trabajaba en una compañía y me recuerdo que mi jefe me dijo, disfruta tus 2 semanas de fama porque eventualmente se van a olvidar de ti. Y yo lo tomé como un consejo y dije, bueno, tengo 2 semanas para compartir mi historia lo más que pueda. Entonces yo empecé a aceptar todas las entrevistas, todos los podcasts, todos los periódicos, todo. Cada 2 horas me venía a entrevistar un reportero. Acepté todos porque dije, tengo 2 semanas para compartir mi historia lo más que pueda para poder hacer una diferencia en la vida de otras personas. Y ese fue el enfoque. Le voy a dar con todo porque solo son 2 semanas. Ya pasaron 5 años y sigo saliendo en las noticias. Cada año. ¿Por qué tu vida cambió? Mi vida cambió porque algo que yo tenía muy claro era de que yo quería ayudar a los estudiantes poco representados, a motivarlos a que continúen con su educación. Eso era algo que yo tenía muy claro, que yo quería contar mi historia. Y yo recuerdo que cuando yo me propuse esa meta de contar mi historia, yo me miraba en un salón, en una clase, contando mi historia. Y yo decía, Diosito, por favor, permíteme que uno de mis profesores me dé ese permiso de ir a presentar en la clase. Yo lo que quería saber era de que si todo lo que yo pasé fue por una razón, yo quería saber que todo lo que yo pasé valió la pena, que era por una razón. Y yo creía que esa razón iba a ser si yo podía hacer la diferencia en la vida de una persona. Yo decía, si puedo hacer la diferencia en la vida de una sola persona, quiere decir que todo lo que yo pasé valió la pena. Cambió mi vida porque eso que yo pedía, que le pedía a Dios, que le decía, dame la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de una persona, Dios me dijo, no, estás soñando muy chico. Tu historia no va a ser contada con una sola persona o un solo grupo. Lo vamos a hacer noticia internacional. Y así cambió mi vida porque eso me abrió la oportunidad de empezar una nueva carrera como conferencista. Eso es a lo que yo me dedico. Yo viajo en todo el país compartiendo mi historia. Las universidades me pagan para hablar con los estudiantes. Las conferencias latinas también me pagan para hablar con personas en mi comunidad. Y ahora esa foto cambió mi vida porque me dio esa oportunidad que yo tanto estaba buscando. Pero yo no le llamo suerte, yo le llamo preparación. Si yo no hubiera tomado clases de comunicación afuera de la universidad, si yo no me hubiera estado preparando como si una oportunidad iba a llegar, si esa oportunidad hubiera llegado y yo no hubiera estado preparada, no hubiera pasado nada. La fama nada más iba a ser una semana. Pero yo me preparaba como si yo realmente creía que una oportunidad iba a venir. Y sí vino, llegó la oportunidad. Sí.
¿En qué hiciste tu licenciatura y tu maestría? Tengo una licenciatura en psicología, tengo una maestría en consejería, tengo una maestría en educación y estoy empezando mi doctorado en educación con énfasis en liderazgo. Pero tengo mi negocio. Mi educación es como un reto que yo me estoy proponiendo a mí misma, pero la mayoría de mi ingreso viene a través de mis conferencias y del negocio que yo tengo. ¿De qué es tu negocio? Mi negocio es que yo doy talleres de comunicación para la comunidad latina. Ese es uno de ellos. Mis libros son usados en universidades y colegios, así que siempre me ordenan grandes cantidades de libros. Mi negocio se llama Harvesting Dreams, que es cosechando sueños, y es una academia de desarrollo personal. Oye, y dentro de todo esto que te ha pasado, Sí. ¿crees en Dios? Sí creo en Dios. Yo creo que Dios me mandó a esta vida con un propósito. Yo creo que Dios puso ángeles en mi camino y yo creo que de alguna manera, para que yo pudiera ser la persona que soy el día de hoy, yo tenía que quebrarme en pedazos para poder volver a construirme. Hay una canción que se llama El Alfarero que a mí me encanta porque me identifico con esa canción donde tú te tienes que quebrar para convertirte en esa persona que Dios quiere que tú seas. ¿De quién es El Alfarero? El Alfarero, no estoy muy segura quién la cantan muchas personas, pero así se llama la canción, donde la canción habla sobre ese proceso donde tienes que quebrarte por completo para volver a ser un nuevo vaso. Te reconstruiste en pedacitos. Me reconstruí en pedacitos. Ahora que estoy viviendo la vida que vivo el día de hoy, quizá una de las cosas que se me hace muy interesante es de que por mucho tiempo yo era el ejemplo de un fracaso. Por mucho tiempo me criticaron, por mucho tiempo me señalaron y ahora en los periódicos dice ejemplo a seguir. Y es algo que todavía estoy procesando donde dices, ¿cómo es que te vas de este extremo a este extremo? ¿Cómo es que la chica que era un mal ejemplo ahora le llaman un ejemplo a seguir? Yo digo que es Dios el que hizo eso, que Dios quiso que yo pasara por eso para que yo pudiera ser la persona que soy el día de hoy y para que pueda ser más agradecida con lo que tengo. ¿Qué dice hoy tu hijo? Mi hijo, cuando él fue diagnosticado con parálisis cerebral, a mí me dijeron que él no iba a caminar como otros niños, que él no iba a, que posiblemente tuviera una discapacidad mental, pero mi hijo es uno de los niños más inteligentes que yo haya conocido. Cada 6 meses él pasa por un procedimiento donde le ponen inyecciones, lo duermen y le ponen inyecciones atrás de sus piernas para que pueda tener esa flexibilidad que nosotros tenemos. Mi hijo es el milagro más grande que yo tengo. Y ahora que me preguntas de mi hijo, yo recuerdo que cuando a mi hijo lo diagnosticaron con parálisis cerebral, yo le dije a Dios, si realmente existes, cúrame a mi hijo y haz conmigo lo que tú quieras. Pero cúrame a mi hijo. Y si me curas a mi hijo, yo le voy a decir a todo el mundo que fuiste tú el que me llevó a donde yo voy a llegar, porque yo sé que voy a llegar. Y así fue. Y ahora que estoy aquí, puedo ver que Dios sí existe, porque en ese momento que le dije, demuéstrame que existes, y ahora que miro a mi hijo trabajando, manejando su vehículo, ya se apuntó en la universidad y lo veo, y para mí mi hijo es un milagro. Me vino a salvar a mí y me vino a demostrar que Dios existe. O sea, ¿puede estudiar la universidad aunque tenga parálisis? Bueno, cuando una persona tiene parálisis cerebral, no siempre significa que tengan discapacidad mental. Depende del nivel de parálisis cerebral que una persona tenga. A mi hijo no le afectó en su mente, le afectó en sus piernas, pero lo que le afectó en las piernas es leve porque antes él caminaba muy chuequito, pero después de mucha terapia, de mucho tratamiento y de ponerles esas inyecciones para que tenga la flexibilidad, si tú llegas a mirar a mi hijo, apenas ibas a notar un poquito de su pie derecho, como que muy levemente, tienes que poner mucha atención, pero mi hijo está bien, intelectualmente no le afectó. Pero cuando él tenía 5 años, él no hablaba, no te sabría decir por qué no hablaba, pero él recibió mucha terapia del habla. Y ahora tú puedes tener una conversación con él no tiene discapacidad mental, solamente son sus piernas. Sí. Por eso es un milagro. Sí. Un gran milagro. Sí. ¿Cuáles son los retos que encuentra la comunidad inmigrante, la comunidad hispana a la hora de estudiar una carrera? La falta de representación.
cuando tú estás estudiando aquí en Estados Unidos, tú no miras a muchos profesionales teniendo una carrera. Tú vas aquí a un hotel, tú vas a mirar a las personas de limpieza que son latinas, pero en la recepción miras americanos, americanas, dueños de negocios, dueñas de negocios. Usualmente no estás expuesto a eso. Muchas de las personas, ahora que yo estoy en esta etapa de mi vida, ya lo estás empezando a ver, más en el pasado no lo veías. Tú no mirabas a personas. Y si es que sí eran personas que tú no tenías acceso a ellas. Tú no tenías esa representación que se necesita en la comunidad latina para creer que tú también puedes salir adelante. Y creo que ese es uno de los retos más grandes de los latinos aquí en Estados Unidos, la falta de representación y la falta de personas que te puedan ayudar a que tú tengas ese conocimiento y como que ese ejemplo a seguir. ¿Qué le dirías a todos los estudiantes que en estos momentos sus papás están trabajando y haciendo un esfuerzo para pagar sus estudios? Bueno, yo lo que le diría a ellos es de que tomen ventaja de las oportunidades que ellos tienen, que honren los sacrificios de sus padres, convirtiéndose en una persona de bien. Si la decisión que ellos toman es estudiar, que lo hagan, porque aquí sí se da esa oportunidad. Aquí tú puedes aplicar para obtener becas, aquí tú puedes obtener ayuda y que aprovechen, porque todas las decisiones que tú tomas el día de hoy son las que van a afectar tu día el día de mañana. Hablando del tema de libros, cosechando sueños, desafiando las adversidades para alcanzar el sueño americano, ¿a quién le recomiendas que lea este libro? Yo le recomiendo a los hijos de inmigrantes que lean ese libro. Yo le recomiendo a mujeres que hayan pasado por violencia doméstica o que actualmente están pasando por violencia doméstica que lean el libro. También se lo recomiendo mucho a estudiantes de primera generación. Aquí en California, la mayoría de estudiantes son de primera generación. Significa que ellos son los primeros en ir a la universidad. Sí. Y ese es el propósito por el cual yo escribí el libro, porque quiero que ellos se miren identificados, que ese libro que tanto yo estaba buscando y no pude encontrar, que ellos puedan tener el acceso al libro. Y es por eso que lo usan mucho, así que se lo recomiendo mucho a ellos. ¿Qué sientes ser autora? Pues es una sensación muy bonita porque a veces la vida es muy irónica. Es así como que no te gusta la escuela, no te gusta leer, no te gusta escribir. Bueno, tú crees que no te gusta. Sí. Y de repente escribes un libro y el proceso de escribir el libro es otro proceso donde dices, yo escribir un libro, pues no estudié literatura, quizá nadie lo va a leer, pero bueno, vamos a hacerlo. Y ahora que soy autora, se siente muy bonito el saber que todo lo que tú creíste que era imposible es posible. Y esa es la representación de ser autora y de todo lo que he logrado hasta la fecha, es mirar que todo lo que yo creía imposible es posible. Sí. ¿Cuál es tu definición de éxito? La definición del éxito es cuando tú te propones algo y lo logras. En ese momento que lo lograste, eres exitoso, pero yo siento que es como una emoción de ese momento. Ya después tú te tienes que proponer algo para poder continuar sintiendo ese éxito cada vez que cumplas una meta. Para mí eso es ser exitoso, el lograr una meta que tú te propongas. ¿Qué hábitos ganadores tienes actualmente? Bueno, el hábito es de aprender. A mí me encanta aprender y yo no sé si sea un hobby, pero cuando me preguntan cuál es tu hobby, ahora a mí me encanta leer, me encanta escuchar podcasts, me encanta ir a muchos eventos. Es así como conocí a Carlos, que voy a un evento, yo no la pienso dos veces, yo invierto la mayoría del dinero que gano en conocimiento. Constantemente estoy participando en diferentes eventos, en aprender. Ese es el hábito más importante que me ha ayudado a tener la mentalidad de crecimiento. Y, eso es uno de los hábitos que tengo. El otro hábito es el de planear mis metas. Yo siempre, en vez de decir no se puede, yo digo ¿qué se requiere para que yo llegue a donde quiero llegar? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que tomar? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que tomar? ¿Quién es la siguiente persona que tengo que contactar? Yo siempre estoy pensando en qué sigue después y a veces eso no sé si sea bueno o malo, Jorge, porque yo he logrado cosas que son grandes, pero cuando te doy un ejemplo, cuando la ciudad de San Diego hizo un mural con mi imagen, en ese momento me sentí exitosa. Al siguiente día es ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya no, mi enfoque yo ya no estaba como que, se hizo un mural o mi foto está en el museo o gané este premio. Ya no.
ya no me enfoco. Yo siempre estoy pensando qué sigue después, qué sigue después. Y es algo que no sé si sea bueno o malo, pero yo siempre estoy pensando en qué sigue después, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo aprender más, qué habilidad me va a ayudar a llegar a esta meta. Y una vez que llego a la meta es, ¿cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es la siguiente meta? Mi mente siempre está pensando así. ¿Cuál es tu siguiente meta actualmente? Ahorita la organización que empecé, la empecé hace 3 meses, que es Harvesting Dreams, que es una academia de taller de comunicaciones y de desarrollo personal. Mi siguiente meta es enseñarle a otras mujeres a cómo compartir su historia, no solamente mujeres, mujeres y hombres de la comunidad latina. Quiero enseñarles para que ellos puedan compartir su historia con su comunidad y para que nuestra comunidad tenga más representación. Esa es una de mis metas más grandes. La siguiente es obtener mi doctorado. Acabo de aplicar para el doctorado, me van a avisar a finales del año si me aceptaron o no, pero yo voy a tener un doctorado. Si no me aceptaron, lo voy a volver a intentar. Esa es mi segunda meta. La tercera meta es crecer como conferencista. Hace 7 meses dejé mi trabajo de gerente de recursos humanos para lanzarme al 100% a ser conferencista y crecer más. Ya he dado más de 350 discursos pagados, pero yo sé que puedo crecer más. Ahora puedo ver que esas 2 semanas que me dijo mi jefe que iba a durar el tiempo de la foto, ha durado más de 5 años y sé que va a seguir durando porque la gente se acuerda de cómo tú los hiciste sentir. Y ahora esa es mi misión, volverme una conferencista más grande aquí en Estados Unidos, crecer mi academia de desarrollo personal, agarrar mi doctorado y regresarle a mi comunidad. Ahorita también estoy en el proceso de escribir otro libro, así que en este preciso momento tengo 4 metas. ¿Por qué tomaste la decisión de dejar la gerencia de recursos humanos por seguir tu carrera como conferencista? Bueno, porque cuando yo tenía mi trabajo seguro, cuando tú eres empleada, yo siempre digo que tú tienes la opción de escoger libertad o estabilidad, y en ese momento mi trabajo lo que me daba era estabilidad, pero mi naturaleza es ser una persona libre. Cuando yo tenía mi puesto de gerente de recursos humanos, yo tenía mi oficina muy bonita y algo que para mí significó mucho fue una vez que un estudiante, un chico hispano lleno de tatuajes llegó a mi oficina porque lo iban a despedir, pero antes de que lo despidiera su supervisor, yo le pedí al supervisor que me mandara al chico a mi oficina porque yo quería entender qué era lo que estaba pasando con ese chico, porque estaba faltando mucho al trabajo. Lo mandaron a mi oficina y el chico se miraba nervioso, pero en el momento que abrí mi oficina y le dije, yo soy la gerente de recursos humanos, la expresión de ese chico al verme fue como que no se lo esperaba. Sí. Después, su primera pregunta fue, ¿cómo llegaste aquí? Como que se le hizo muy sorprendente mirar a una mujer hispana ser la persona que sea la gerente de recursos humanos. Y el chico tenía 18 años, la edad que mi hijo tenía en ese entonces. Y yo mirarlo y decir, él tampoco no tuvo esa representación. Cuando el chico se retiró, yo cerré mi oficina y estaba dando vueltas en círculos, y yo dije, yo necesito que salir de aquí, yo necesito que continuar compartiendo mi historia. Estudiantes como él tienen que verlo, tienen que ver que sí se puede. Yo esa tarde invité a mi mamá a comer y le dije, le digo, creo que me voy a salir de mi trabajo, pero no sé si va a ser una buena decisión. En ese entonces me pagaban $100,000 al año. Mi mamá me dijo, mija, tú con tus estudios y tu experiencia de trabajo, en cualquier momento puedes volver a regresar y hacer ese trabajo. Pero la oportunidad que Dios te dio de compartir tu historia y de tener la audiencia que tienes, esa oportunidad la tienes que tomar ahorita. Yo regresé a mi trabajo. Les dije que iba a renunciar. Me propusieron darme un incremento de 10% y darme más beneficios. Y yo les dije, en ese momento, les dije, déjalo pienso. Tengo un evento donde voy a ir a una conferencia. Conocí a Les Brown. Les Brown me entrenó. Y cuando yo estaba sentada con Les Brown, él me dijo algo que cambió totalmente mi perspectiva, además de mi mamá. Me dijo Les Brown, Erika, dice, ¿sabes que los hispanos en Estados Unidos ahora se están educando más? Tú lo sabes, están haciendo negocios. El crecimiento personal va a explotar, me dijo. ¿Quieres ser una de las primeras personas que empiece ese movimiento, que esté ahí?
ahora es la oportunidad, me dice él. Si yo supiera hablar español, yo me lanzo a ese mercado. Y yo le digo, ¿usted cree que sería buena decisión? Y me dice, sí. Me dice, ¿tú crees que lo puedes hacer? Y le digo, sí creo. Regresé a mi trabajo con el consejo de mi mamá y el consejo de Les Brown. Le dije, vámonos, nos vamos para afuera. Y así, renuncié. ¿Cómo es entrenarte con Les Brown? Es increíble porque cuando yo pasaba por la depresión, yo lo escuchaba a él. Todas las mañanas lo escuchaba. Y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y de repente, entrenar con él, donde somos un grupo privado de 10 personas, yo estaba que no me la creía. Yo pasé a dar una presentación y mirar la sonrisa de Les Brown, que es una persona mayor. Yo me sentí como que si era mi abuelito el que me estaba sonriendo, porque mi abuelito ya falleció. Sí. Y me sentí muy emocionada. Es muy emocionante cuando conoces a esa persona que te ayudó que empezó tu desarrollo personal de alguna manera. Aparte de Candelaria, escucharlo a él a diario, aprendí mucho. Conocerlo a él y mirar a una persona con tanta paz, mirar a una persona tan realizada, mirar a una persona con una legacía tan grande y mirarlo, conocerlo y mirar tanta congruencia con la persona que yo escucho a la persona que miro enfrente de mí, mi ídolo, fue impactante. Fue algo que no te lo, hasta la fecha es como que dices, lo soñé. Tengo un video donde él habla de mí, estamos los dos, pero lo más sorprendente es que después de ese taller privado, él me llama. Bueno, yo fui y le dije, señor Les Brown, yo lo he estado escuchando mucho tiempo, aquí está mi teléfono, y le di mi teléfono, me fui a mi cuarto de hotel, suena mi teléfono y dice, Erika, con su voz, y dice, ¿estás ocupada? Y le digo, no, señor Les Brown. Le dice, ven, te miro aquí en el restaurante de abajo del hotel, quiero platicar contigo. Y ahí es donde tuvimos esa conversación. Estamos los dos sentados frente a frente, me invitó a cenar y yo sintiendo que me lo estoy imaginando. Yo dije, si yo no me tomo una foto aquí, nadie me lo va a creer. Pero mirarlo a él es cuando yo me dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero tener paz, yo quiero tener legacía, yo quiero hacer una diferencia, yo quiero ser una persona como Mr. Les Brown. Cuando tú te expones a una persona así, se te abre otro mundo. Y eso es lo que ha estado sucediendo conmigo toda mi vida, que cada vez que yo me expongo a una persona se abre un nuevo mundo y se abre un mundo de posibilidades. Y eso fue lo que para mí fue conocer a Les Brown. Mirar un nuevo mundo y una posibilidad de lo que es posible. Para quien elige creer todo es posible, ¿crees en eso? Sí, claro, tú tienes que creer que lo que tú te propones lo vas a lograr, porque si tú lo dudas, en el momento que tú dices, bueno, voy a ver si se puede, tú le estás dando a tu subconsciente un 50-50 donde dices, a ver si fallo o a ver si lo hago, pero cuando tú vas al 100%, tú te dices a ti misma, lo voy a hacer, lo voy a intentar las veces que sea, pero yo sé que lo voy a lograr. Así que para mí, siempre que yo me propongo algo, yo me digo a mí misma, lo voy a lograr. Yo sé que lo voy a lograr. Todo lo que yo he hecho, de esa manera lo he hecho. Si tu abuelita viviera y pudieses tener la oportunidad de tener una conversación con ella, ¿qué le dirías hoy en día? Bueno, yo a mi abuela lo que le diría es de que, primero que nada, le agradecería que fue tan buena abuela. Segundo, yo le diría, abuelita, mira lo que las mujeres en tu familia son capaces de lograr. Mira lo que logramos y lo que yo logré es gracias a ti. Lo que tú no pudiste hacer, yo lo hice. Yo te estoy representando a ti y a todas las mujeres detrás de mí, yo las estoy representando. Mira lo que nuestro linaje es capaz de hacer. Eso es lo que yo le diría a mi abuela. Si pudieses prender la máquina del tiempo e ir contigo, con esa niña de 15 años que salió embarazada, que estaba llena de miedos, que sufría violencias, abusos, y con lo que sabes ahora, con una licenciatura, con una maestría, con libros, con mentores, con la capacidad y el conocimiento que tienes, y pudieses decirte un consejo a ti misma, ¿qué te dirías? Yo le diría, Erika, nadie te va a rescatar. Tú te tienes que rescatar a ti misma. Tú no tienes ni idea de cómo tu futuro se va a ver. Lo vas a lograr. Todas esas personas que te están humillando, todas esas personas que te están criticando, algún día le van a contar a la gente cómo te conocieron. Tú lo vas a lograr. Eso es lo que yo le diría. Y a veces yo tengo una foto mía donde la tengo en mi cuarto. Eso es lo que yo le digo. Mira hasta dónde hemos llegado, Erika.
Siempre se lo digo. ¿Qué sigue para ti? Para mí sigue continuar creciendo, sigue continuar conectando con personas, sigue continuar proponiéndome metas grandes, pero más que nada, lo más importante para mí es la legacía que voy a dejar en otras personas. Ahora que estoy entrenando a otras mujeres y a otros hombres a compartir su historia, a través de ellos continúa mi legacía. Y si algún día yo ya no estoy en este mundo, sé que vine a hacer una diferencia y poner mi granito de arena. Así que... ¿Cómo se siente cuando empoderas a una mujer? Yo apenas ayer me preguntó una mujer, me dice, Erika, ¿cómo se siente saber que estás haciendo una diferencia en la vida de otras personas, que cambiaste mi vida? ¿Cómo te sientes? Yo le respondí a ella, es que yo no te cambié tu vida a ti, tú te la cambiaste. Pero tú al decirme eso, tú me estás cambiando mi vida a mí, porque me estás dejando saber que se puede hacer una diferencia entre nosotras. Tú eres la que estás haciendo la diferencia en mi vida. Así se siente. Cada vez que yo ayudo a una persona, cada vez que yo motivo a alguien, ellos son los que me están dando la razón a mí para no darme por vencida. Entonces, ¿es quién está cambiando la vida de quién? Yo pienso que es mutuo, que somos los dos. Mi audiencia y yo nos ayudamos. Sí. ¿Cómo aprendiste a hacer redes sociales? Bueno, redes sociales es algo que yo, antes de que la foto se viralizara, yo tenía como 80 seguidores, mi familia y mis amistades. Yo no usaba las redes sociales. Incluso, por mucho tiempo, yo creí que sí, que eventualmente las personas se iban a olvidar de mí. Yo descuidé mis redes sociales. Yo podía pasar 2 meses sin subir nada. Apenas lo acabo de retomar, no tiene mucho, quizá 3 semanas, donde he estado haciendo más constante. Y quiero decirte que tú me inspiraste mucho porque gracias. En enero empecé a escucharte y escuché también cómo... Es más, déjate cuento. Yo te conocí en Clubhouse, no te conocí. Tuvimos una conversación y sé que no lo recuerdas porque fue muy breve, pero fue la primera vez que te escuché y yo me sentí muy identificada contigo. Después descuidé mucho tiempo mis redes sociales y al regresar y mirar lo mucho que creciste, para mí eso me llenó de orgullo. A mí me emociona mucho mirar a personas exitosas porque me enseñan lo que alguien puede lograr. Y al mirarte yo a ti tener el éxito que tú tienes en tus redes sociales, es cuando yo me propuse a mí misma ser más constante, aprender más sobre las redes sociales. Ahorita estoy inscrita en cursos, estoy entrenando a mi asistente virtual a cómo ayudarme con las redes sociales. Ahorita no está tan desarrollado como lo va a estar en unos años, pero en este momento estoy como en el inicio de ponerle más atención a mis redes sociales, ya que esa es la nueva realidad del día de hoy, de que si no estás en las redes sociales no existes, y yo pues lo descuidé mucho tiempo, necesito que admitirlo. Si yo no lo hubiera descuidado, yo sé que hubiera sido más grande en esa área, pero por el momento estoy en los pasitos de bebé. Muy bien, te felicito. Fíjate, gracias. Clubhouse fue la plataforma que me ayudó a encontrar a mí mi voz. A partir de Clubhouse yo empecé a crecer. Y me la pasé en Clubhouse 6 meses, recuerdo muy bien. Todos de lunes a domingo. ¿Te acuerdas yo aquella época? Una hora, ¿verdad? Una hora. Los obligaba a todos ustedes y les decía, conéctense a Clubhouse, vayan a Clubhouse, vayan a Clubhouse. Todo el mundo les escribía. Pues ahí te escuché por primera vez, más no supe mucho de ti hasta principios de este año, donde dije, wow, cómo creció. Y algo interesante es de que en marzo le pedí a mi asistente que te mandara un mensaje para hacerte una propuesta. Pero le dije, ¿sabes qué? Hay que esperarnos para noviembre, porque en noviembre voy a ir a Guadalajara y yo creo que él está en Guadalajara y así puedo hacerle una propuesta de que colaboremos o de que ya sea yo lo entrevisto a él o él me entrevista a mí. Hace como menos de un mes yo decidí ir a ver a Brian Tracy y a Margarita Pasos. Pagué el área VIP. De esa manera conocí a una persona que me invitó a dar una conferencia y en esa conferencia conocí a Carlos, a tu amigo Carlos. Cuando yo terminé de dar mi presentación, yo ya me iba a retirar. Carlos me habla y me dice, oye, ¿conoces a Jorge Serratos? Le voy a proponer a él que te entreviste. Y como que yo dije, ¿a poco? ¿A poco sí? Es curioso porque como que no le creí, pero ahora le pido disculpas porque ahora sí le creo. Yo le digo, ya me está verbeando porque yo ya lo manifesté. Yo ya sabía que tú me ibas a entrevistar. Yo lo sabía. Pero yo dije, va a ser en noviembre y yo todo lo que manifiesto lo escribo. Y en ese momento yo escribí que tú me ibas a entrevistar. Esa mañana lo escribí
como una de mis metas, y después toparme a Carlos y que me diga, oye, yo creo que sería buena idea que Jorge Cerratos te entreviste. Por eso para mí fue como que, ¿en serio? Y ahora pues aquí estamos. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando tú dices, cuando tú tienes claridad de qué es exactamente lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Después tú dices, bueno, esto es lo que quiero. Me propongo que va a ocurrir más o menos en esta fecha. Y empiezas a buscar maneras de que cómo puedo llegar a esa persona, cómo puedo conectar con esa persona, qué propuesta le puedo hacer. Porque yo no quiero nada más decir, oye, entrevístame. Sé que muchas personas te lo dicen. Sí. Yo quiero ver qué puedo ofrecerle a Jorge Cerratos, qué puedo. Entonces lo escribo, lo manifiesto en ese momento y digo, va a suceder. Y está ahí como en una de mis metas. Más yo creí que iba a pasar en noviembre y no esa tarde que iba a conocer a alguien que me iba a decir, oye, te puede entrevistar Jorge Cerratos. Pero así lo manifiestas. Cuando tú tienes claridad de qué es exactamente lo que quieres, qué es lo que quieres y para cuándo lo quieres, cómo le vas a hacer para llegar a esa meta que tú te propones. Pero tienes que decir, va a pasar, voy a hacer que suceda, lo manifiesto, lo creo y va a suceder. Erika, ¿en qué momento de tu vida te volviste conscientemente competente de que trabajar sola era más difícil y empezaste a trabajar en equipo? Cuando yo estaba tratando de hacer todo por mi cuenta, quería manejar mis redes sociales, quería hacer todo. Me volví consciente cuando ahorita yo invertí $35,000 en una mentora y esa mentora me lo dijo. Empecé con esa mentora hace 1 mes y medio y ella me dice, tú no puedes ser Zoila. Y creo que reconoces la Zoila esto, Zoila esto. Y en ese momento dije, yo no puedo estar haciendo las cosas sola. Yo le dije a mi esposo, tú vas a ser mi manager. Le dije a mi asistente virtual, tú vas a contestar las llamadas. Estoy ahorita, contraté una persona que graba los videos, contraté otra persona que graba las fotos y estoy mirando que en menos de 1 mes estoy avanzando a una velocidad que cuando yo lo estaba haciendo sola, apenitas y estaba sobreviviendo con lo mínimo. Así que yo pienso que esa realización no tiene mucho que la tuve, quizá 3 semanas atrás. Sí. Qué interesante cómo me lo dices. Sí. Qué padre. ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? Bueno, yo creo que cuando 2 personas se unen, 2 personas de mucho conocimiento, lo que pueden lograr es más grande que cuando una sola persona lo hace. Para mí 1 más 1 es el resultado de algo mucho más grande que puedes lograr cuando te unes a otra persona, que puedes lograr más cuando te unes con otra persona que cuando tú estás sola. Así lo miro yo. Y lo puedo ver en este momento, lo puedo sentir y puedo mirarlo contigo también porque lo que tú dices, lo que tú recomiendas se te nota. Tú tienes los resultados que tú estás diciendo que se van a tener si haces esto, si haces una colaboración. Así que 1 más 1 es una colaboración con otra persona de mucho conocimiento para que puedan lograr mucho más. Oiga, me gusta hacer siempre esta pregunta para finalizar. Sí. Si te ponen esta cámara con un traductor incluido y te dicen, el mundo te escucha, tienes 1 minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Sería el mismo mensaje que le doy a Erika joven. Decirle, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, tienes que saber que tú eres el arquitecto de tu vida. Nadie va a venir a rescatarte. Tú eres la única persona que te puedes rescatar. Y tú tienes la capacidad de cambiar tu vida si así te lo propones. Eso es lo que les diría. Amén. Amén. Erika, agradezco mucho tu tiempo. Sí. Creo que tú crees en Dios, yo creo en Dios. Sí. Los tiempos de Dios son perfectos, por algo Sí. nos conocimos. Sí. Le agradezco aquí a mi amigo Carlos, que me hiciste llorar en 3 ocasiones en este Sí. episodio y hago mucha empatía Gracias. y mucho puente con tu historia porque me lo enseñó una gran mujer hoy en la mañana. Sí. Me dijo una frase que es muy bonita, úsala para Sí. tus conferencias. Yo tengo el privilegio, dice, Sí. de haber nacido pobre. Sí. Y se volvió la primer mexicana mujer tesorera de este país. Mira. Compitió eso es para el hermoso. Senado. Tú dices, increíble lo que nos compartió en la mañana y aprendí eso. Y te lo digo porque tú vienes del mismo origen que yo. Sí. Y a veces uno trata de esconderlo. Yo no, pero veo tantas personas y creo que sirve mucho que tu historia siga empoderando. Te felicito. Gracias, Jorge. Yo pienso que esa es la ventaja más grande que nosotros tenemos, el saber qué se siente empezar de la nada, porque ahora con las personas que somos actualmente podemos valorar y podemos ayudar. Y yo siempre digo, no hay nadie más capaz que tú para ayudar a la persona que alguna vez fuiste. Y eso es exactamente contigo también, de que todo lo que tú estás haciendo, tú entiendes
que es empezar de la nada, tú entiendes que es tener adversidades, tú no puedes tener un testimonio si nunca pasaste por una adversidad. Y es hermoso cuando tú has pasado por todo lo que has pasado, porque eso es lo que te da propósito en la vida. En inglés se dice your mess becomes your message. Todo lo feo que pasaste se vuelve tu propósito. Amén. Sí. Y que para todas las personas que no te conocen, que quieren saber más de tu libro, seguirte en redes sociales, ahora que estás con todo, buscarte para conferencias, aprender más de ti, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? ¿Cómo apareces? ¿Cuál es tu información? Bueno, es muy fácil encontrarme. Ahora, si tú buscas Erika Alfaro en Google, aparece por todos lados, pero la mejor manera es buscándome en Instagram como Erika Alfaro, igual en Facebook, igual en TikTok, en todos los lugares estoy así. Bueno, mándale un saludo de mi parte y yo aprovecho por si esto lo ven tus papás. Señores, los felicito mucho. Yo cada vez me vuelvo más empático, soy padre de familia, tengo 2 niñas. Y lo han hecho muy bien con su hija, lo han hecho muy bien. Gracias. Son unos chingones, son unos campeones. Los felicito y felicito a todos los papás que nos ven todos los días, que comparten los episodios y que están siempre aquí. Este episodio ha crecido mucho porque los papás casi obligan a sus hijos que lo vean. Muchas gracias a ti, mamá, a ti, papá, a ti que estás de cámara y que siempre estás compartiendo los episodios. Los quiero mucho. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.